The engine is starting up. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bienvenido al horizonte de sucesos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Y bienvenidas y bienvenidos también a la segunda parte de nuestro especial de las 3 distopías fundacionales. Eugenesia, que su traducción de latín significa buen origen, es una corriente de pensamiento que busca la mejora de los rasgos hereditarios humanos a nivel social mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Este concepto es la base sobre la cual Aldous Huxley basó su universo en Un Mundo Feliz, la novela más famosa de este escritor británico, publicada en 1932, y una de estas 3 distopías fundacionales. La primera de ellas, de hecho, en ser publicada y probablemente la que peor ha envejecido. Y no me refiero a que sea políticamente incorrecto, que claro que podemos decir que lo es, como prácticamente todas las novelas anteriores a este milenio, y muchas también de este. Me refiero a que, a diferencia de 1984 y Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz fue publicada y escrita previo a la Segunda Guerra Mundial, en el periodo entre guerras, por lo que algunos elementos como la tecnología que se nos describe en esta distopía o la misma eugenesia, que fue desestimada a partir de finales de los 40, generan que la historia que leemos se sienta mucho más alejada de la realidad. Por ejemplo, este universo que crea Huxley, este mundo feliz, nos sitúa en el año 632, después de Ford, 2540 en el calendario gregoriano, siendo el inicio del calendario de este mundo fordiano el año 1908. La Gran Guerra sucede, pero no la Segunda Guerra Mundial. En su lugar se da la Guerra de los 9 años en el año 141, que sería nuestro 2049, y a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 9 años se lucharía principalmente con armas biológicas y químicas, que por supuesto generarían un gran número de bajas, pero no la destrucción que generan y que generaron las armas atómicas. Solo para que lo tengamos en cuenta, Huxley, que era una persona estudiada y de buen criterio, no fue capaz de vislumbrar la brutalidad que se gestaría en la Segunda Guerra Mundial. Con armas capaces de destruir ciudades enteras y con la suficiente acumulación, el mundo entero. Para que tengamos contexto de la relevancia o el gran cambio que significó este conflicto bélico en nuestras sociedades en todos los puntos, ¿no? A nivel cultural, a nivel geográfico, incluso a nivel literario y sobre todo pues la influencia que tiene la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría en toda la ciencia ficción, porque pues es donde se da el gran boom tecnológico, donde se alcanza cierto nivel de desarrollo científico, pues queda bastante visible en la mayoría de las obras de ciencia ficción, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia y a esto me refiero con lo que esta novela no envejeció tan bien. Volviendo a Un Mundo Feliz, luego de la Guerra de los 9 años, la economía mundial colapsa, siendo los líderes mundiales obligados a buscar refugio en las tecnologías para hacer frente a la catástrofe. Las personas no estaban de acuerdo con la imposición de estas tecnologías e intentaron resistir, por lo que los líderes mundiales decidieron hacer cambios en su política y en su estructura hasta establecer un Estado mundial que eliminaría todo lo que podía ser usado en su contra, como la literatura, la filosofía o la religión, logrando el control sobre todos los habitantes de la Tierra. En este Estado mundial, este Estado mundial está gobernado por 10 controladores mundiales establecidos en varias ciudades claves a lo largo del orbe. Han quedado pocas áreas aisladas como reservas salvajes, incluyendo partes de Nuevo México, América del Sur, Samoa y un grupo de islas en la costa de Nueva Guinea. Se explica que áreas que tienen muy pocos recursos o languidecen en climas muy austeros no son civilizados por el gobierno y de bajo recurso económico. Esto porque pues, les costaba más civilizar este tipo de territorios, este tipo de, de lugares, porque pues
tenías que invertir más, había pocos recursos, no podían sustentarse por sí mismos. Esto genera también otro tipo de gastos en cuestiones de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no iban ahí a civilizarlas, ¿no? Como se menciona en la obra. Como consecuencia, estas áreas quedan como reservas y la vida local continúa. Algunas islas como Islandia y las Malvinas han sido reservadas para los ciudadanos del Estado mundial que no encajan en la vida social normal. Que más allá, no se menciona que existan como cárceles o que existe el crimen mismo en la novela, pero sí había personas que estuvieran en contra del pensamiento, de la filosofía, la ideología de este Estado mundial, pues se les retiraba a este tipo de lugares lejanos a que pues ahí vivieran, ¿no? Para que no infectaran al resto de la población, para no correr ningún tipo de riesgo. Los habitantes del Estado mundial están divididos rígidamente en 5 clases o castas. La sociedad es controlada por los alfas y sus subordinados betas. Abajo, en orden descendente, a nivel mental y físico, porque también se menciona mucho esta parte física, estas características físicas, muy similar al tema de lo que sucedió en la Alemania nazi con la raza aria y todo esto. Es un poco cómo vamos viendo esta situación, ¿no? Entonces, abajo, en orden descendente a nivel mental y físico, están los gamas, deltas y epsilones. Cada casta es posteriormente dividida en más y menos. En el pináculo de la sociedad están los alfa doble más, destinados a ser los futuros científicos y administradores del mundo. Las personas de diferentes castas están condicionadas para ser felices a su manera y no se resisten con las demás castas. Es decir, por ejemplo, los alfas más que entienden que tienen cierto grado de responsabilidad, o que tienen el mayor grado de responsabilidad posible en esta sociedad, están tranquilos con eso, no se estresan ni nada de eso y viven felices con esta carga, porque al final también hay un adoctrinamiento, ¿no? Y lo mismo sucede con las castas bajas, ¿no? Que pues están destinadas a trabajos mucho más físicos, mucho más agotadores, pues también están de acuerdo con ello, porque a partir de este adoctrinamiento se les dice cómo o se les hace que quieran, no sé, estar en lugares muy, muy cálidos, por si trabajan en una fábrica o en hornos, en cosas así, para que estén ya mentalmente moldeados al destino que tienen desde que nacieron, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, todos los miembros de la sociedad son instruidos de forma repetitiva con la idea de que todos son igualmente importantes en la sociedad. Es decir, si bien pertenecen a diferentes castas, pues todos funcionan como una especie de engranaje para que la sociedad siga su camino, ¿no? Que es un poco la misma idea que vemos actualmente en muchas situaciones, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, de empresas, de negocios y todo eso. Es un poco esta misma percepción, ¿no? Los ciudadanos del Estado mundial disfrutan de la armonía racial a lo largo de todo el planeta. Aunque Inglaterra está poblada en su mayoría por caucásicos, la población también contiene proporciones étnicas sustanciales. Y aunque se deja abierta esta posibilidad, como bien la historia sucede en Inglaterra y específicamente en Londres, por ejemplo, los alfas más y todo eso son meramente caucásicos, ¿no? Ya en el resto de castas ya es cuando vemos más amplitud racial. Pero obviamente se siguen marcando esta diferencia. Estas castas sociales son definidas desde el nacimiento, como mencionaba, gracias a un sistema de reproducción artificial y clonación, en donde se les manipula genéticamente a los fetos para que cumplan los estándares físicos e intelectuales de cada casta. Ya en la novela se explica de mucho mejor forma, o de forma más profunda, cómo es este procedimiento. Yo no me voy a meter tanto en ese detalle, pero bueno, esa es la idea general, ¿no? Además, como mencionaba, para complementar la ecuación se da un condicionamiento psicológico a partir de la hipnopedia, que es un sistema de adoctrinamiento
que se hace de forma auditiva cuando las personas están dormidas y que son horas y horas y horas de repetición de las mismas ideas, ¿no? Hasta que se queden incrustadas por completo en el inconsciente, el subconsciente y en el consciente de cada persona. Con esta hipnopedia se ha inculcado un nuevo sistema de valores que le permite a los líderes mundiales perpetuar el control, a la vez que deja a la población mundial en un estado de completa felicidad. Permite que este sea un mundo feliz, precisamente. Este sistema de valores es completamente opuesto a lo establecido en la época en que fue publicada la novela y que se mantiene a grosso modo en nuestra actualidad. Se han abolido ciertos constructos sociales como la familia y el matrimonio para que los pobladores mundiales no generen lazos entre ellos. En su lugar se busca que cualquier tipo de relación se limite a la parte sexual y o a saciar los instintos básicos, los placeres de las personas. Aquí sí quiero hacer un comentario. No es una cuestión que en la novela el discurso sea como de que la familia es lo que da la estabilidad social o lo que permite a la sociedad subsistir, ni mucho menos. Es un poquito criticar ambos lados. O sea, de hecho, durante toda la novela, Huxley, a partir de estos dos polos opuestos en todos los niveles de discurso que complementan la historia, pues va justo diciendo que llevar todo a esta polarización es además de drástico, pues es algo que puede tener consecuencias malas para la sociedad y para las personas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, aquí entra otro punto importante de la historia, el soma, que es una droga consumida en este mundo cada vez que las personas se encuentran deprimidas con el fin de curar las penas y controlar los sentimientos. Esta droga está basada, de hecho, en un narcótico divino que se consumía en la antigua India y que tenía el mismo nombre. Este soma fue reconocido como un dios por sí mismo, ganando un privilegiado lugar en las ceremonias mágico-religiosas de los arios que hace 3.500 años bajaron del norte hacia el valle del Indo, donde propagaron su culto. Los oficiales brahmanas la bebían durante los sacrificios en honor a Agni, dios del fuego, y Chandra, dios de la luna. Era una importante bebida ritual entre los antiguos indo-iranios, las culturas de la civilización védica antes del hinduismo y las grandes culturas persas. En el texto Avesta, el soma o ahoma tiene un yasht significa capítulo, entero dedicado a él. En la tradición irania, Ahoma, que es el mismo dios védico Soma, cuenta a Zaratustra que fue Bionhant, el dios del sol, el primero que lo filtró. A lo largo de la historia de la especie humana se perdió conocimiento acerca de esta droga, de esta planta, y actualmente no se sabe exactamente qué era el soma, ¿no? O sea, qué droga, qué planta, qué era lo que se utilizaba para generar esta bebida. Pero en un mundo feliz se dice que 1 gramo de soma cura 10 sentimientos melancólicos y que tiene todas las ventajas del cristianismo o de la religión en general y del alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios. Y cito: si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de sus distracciones, siempre queda el soma. Medio gramo para un día de asueto, 1 gramo para un fin de semana, 2 gramos para el viaje al bello oriente y 3 para una oscura eternidad en la luna. Es decir, el soma es, más allá de esta droga, la posibilidad para las personas de escapar de su realidad para poder ser felices. Y esta es una constante de la novela, ¿no? Que desde el título se ve un mundo feliz. Se vive bajo esta ficción de que todas las personas desean ser felices y por ello pues se han puesto estas limitantes o se ha construido esta sociedad que vaya acorde a esta ficción, ¿no? Que es la felicidad. Y más adelante hablo de por qué es una ficción. Pasando a los personajes, la historia se centra en 4 actores principales.
Bernard Marx, un alfa más que posee características físicas diferentes al estándar de esta casta, generando rumores sobre que un operario de estos que hacen la manipulación genética se equivocó y lo confundió con un gamma, poniendo alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre. El sucedáneo era una especie de químico con el que justamente iban modificando genéticamente a los fetos, y pues esto hace o le otorga esta apariencia que no encaja dentro de la casta de los alfas. Bernard Marx posee una grandiosa capacidad intelectual, llevándole a ver el mundo de diferente forma que el resto. Esta perspectiva y el rechazo de su casta por sus características físicas le han convertido en una persona amargada y bastante crítica sobre su sociedad. Aunque conforme avanza la historia, vemos que él busca desesperadamente ser aceptado por sus iguales y que su crítica hacia la sociedad es solo una máscara. Bernard Marx es el protagonista por la primera parte de la historia. Este personaje me parece bien interesante porque al principio justo a partir de cómo describe Huxley su intelecto y pues justo cómo lo hace parecer esta persona, esta figura que no encaja dentro de la sociedad y por eso tiene cierta superioridad moral, a partir también de su criterio. Después te va llevando durante la historia a, bueno, y eso te genera quizás para algunas personas cierta admiración y todo, pero conforme avanza la historia, vuelve a Bernard Marx en un personaje literal insufrible. Es muy quejumbroso, muy chillón, justo se vuelve esta persona que pues que se la pasa aparentando o intentando aparentar ser muy crítico y todo esto, pero en realidad es una frustración, ¿no? Lo que él tiene, y es causada por este rechazo social. El segundo personaje es John el Salvaje, que es un joven habitante de una de las reservas salvajes, con quien se encuentra Bernard Marx en un viaje y a quien luego se descubre es hijo del director del Centro de Incubación de Londres, por lo que tiene todas las características físicas de un alfa. Al descubrir esto, Bernard lo lleva de vuelta para desvirtuar al director, y ya dentro del Estado mundial, John se enfrentará a un brutal choque cultural que le ocasionará una horrible ansiedad y tomar la decisión de aislarse. Aquí un punto importante es mencionar que en las reservas las comunidades funcionan de la forma a la que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, no hay soma, sí existen los matrimonios, las familias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mucho más apegado a lo que se vivía en ese entonces y a lo que se sigue, perdón por tanto gallo, se sigue viviendo. Y pues bueno, además, en estas reservas todavía existen algunos libros que no fueron eliminados por completo, a los que John tendrá acceso y sobre los cuales formará su criterio. Aunque nunca consume soma, John también termina refugiándose en estos libros y en su soledad para escapar de la realidad en el estado mundial. John es el principal protagonista de la segunda parte del libro y es, me parece, la mayor metáfora que encontramos en esta historia, porque justamente es este choque entre ambos polos, ¿no? Es una persona que tiene todo el bagaje dentro de las reservas naturales, dentro de lo que podría ser el status quo de las cosas, que se conocía, repito, en esa época y en este momento también. Y por el otro lado se encuentra con esta sociedad en la que todo es completamente diferente, ¿no? O sea, el polo opuesto, y pues ahí intenta como que también encajar. Primero está completamente asombrado, pero conforme va conociendo cómo está establecida esta sociedad y cómo funciona, pues se va desenamorando, ¿no? De esta pues nuevo lugar al que llega. Y este choque justamente sirve para que Aldous Huxley pues concrete o complete esta metáfora de que ninguno de los dos polos es necesariamente el correcto, ¿no? Y más allá que señalar un camino, es literal la crítica hacia ambas posturas, hacia ambas posiciones. El tercer personaje es Lenina Crone, que es una joven mujer que se encuentra muy cómoda y adaptada a la realidad del estado mundial,
parte como el interés romántico de Bernard y en esta etapa de la historia, es decir, en la primera parte, muestra ciertas dudas sobre el estado de la sociedad, específicamente en la cuestión de las relaciones románticas humanas. Por ahí tiene un diálogo en el que con otro personaje femenino, una de sus amigas, en el que la amiga le cuestiona de que por qué está viendo únicamente a un hombre, ¿no? O sea, por qué está saliendo, teniendo citas únicamente con un hombre, cuando pues lo normal sería que saliera con varios hombres, ¿no? Y que tuviera, pues sí, varias relaciones, ¿no? O varias parejas. Porque obviamente está estigmatizado en esta sociedad que solo se tenga una pareja. Entonces ahí Lenin empieza a mencionar que pues que no sabe, o sea que en ese momento no tenía ganas de salir con nadie más y que pues a ella no le queda tan claro que salir con tantas personas o con muchas personas sea lo indicado, ¿no? Entonces se muestra esta duda dentro de Lenina Crown. Y pues ya, realmente no pasa nada más con esta duda, ¿no? Ahorita explico un poco por qué, pero bueno, Lenina va con Bernard a la reserva en donde encuentran a John y desde ese momento hasta el resto de la historia se enamora de él, aunque nunca termina justamente de cambiar su perspectiva sobre el amor, ¿no? Nunca crece esta duda y nunca hay un cambio dentro de la perspectiva o dentro de la mente de este personaje, ¿no? De hecho, John, que también se había enamorado de Lenina, le cuestiona constantemente e incluso la obliga a ver el amor de la misma forma que él, pero no logra cambiarla, lo que lo lleva a John a reaccionar de forma violenta contra ella en un par de ocasiones. Y entonces decía, no hay esta transformación dentro del personaje, no hay un desarrollo de personaje porque se queda sobre la misma base. De hecho, eso me parece pues algo a señalar en esta obra, ¿no? Como en la mayor parte de las obras de la época, pues que este personaje femenino es completamente unidimensional, no tiene más allá ninguna otra función que pues detonar la ira y decepción del protagonista, que es John el Salvaje, ¿no? Y pues por otro lado, también termina mostrando un poco esta parte de pues la violencia de género que existía desde ese entonces, ¿no? Por estas reacciones violentas de John, porque John realmente en esta cuestión del amor que también va cuestionando este personaje, este protagonista, nunca hace un reclamo hacia ningún otro de los personajes masculinos o en general ningún otro personaje, ¿no? Su reclamo es únicamente hacia Lenina. Y es porque no comparte la misma perspectiva, ¿no? Entonces ahí queda pues bastante bien reflejado pues esta cuestión. El cuarto personaje es Helmholtz Watson, que es otro alfa más, el único amigo de Bernard y el único que lo entiende o cree entenderlo al principio de la historia. Helmholtz Watson es un escritor de propaganda que, al igual que Bernard, se siente fuera de la sociedad en la que vive, se siente rechazado o se siente que no pertenece a este mundo feliz, principalmente porque busca algo más profundo en su escritura. Helmholtz cree que puede lograr más con su trabajo literario que únicamente mantener educada a la sociedad. Él busca lograr un impacto emocional con su obra, conmover a su público, escribir literatura, prácticamente hacer arte. En la primera parte de la historia, las apariciones de Helmholtz se limitan a sus interacciones con Bernard, pero en la segunda parte, cuando Bernard muestra su verdadero yo, Helmholtz se aleja de él y termina relacionándose de manera más profunda y cercana con John, con quien tiene mucho más en común y quien le enseña la literatura de Shakespeare, ¿no? Y a partir de esto, Helmholtz pues empieza ya a ver este otro camino para hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Helmholtz es, si bien es en un inicio de la historia, es muy similar a este Bernard. Al principio vemos que este personaje sí tiene dudas reales, ¿no? No es que esté haciendo una crítica a lo que lo rodea por el simple hecho de criticar o desde la misma frustración de ser rechazado, porque de hecho no es rechazado tal cual de la sociedad, sino que él se siente rechazado porque pues no encuentra esa felicidad dentro de lo que es un mundo feliz. Entonces, pues él sí tiene un verdadero tema y pues por eso es
por eso tiene todo este arco, ¿no? Por eso tiene este acercamiento con Jung, con la literatura de Shakespeare, con todo esto. Y pues es un personaje mucho más, no diría real, pero sí que tiene unos ideales mucho mejor definidos o que no aparenta otras cosas, ¿no? Dentro de esta ficción. A partir de todos estos elementos, Aldous Huxley logra una sátira de la sociedad en la que vivía. Por ejemplo, hay una cosa que es el canto a la comunidad que refiere a la religión. El Delta Mirror, que es un diario que también se menciona en la historia, refleja los medios de comunicación. Además utiliza la figura de Henry Ford como metáfora del desarrollo tecnológico y la sociedad ultraindustrializada que vemos en Un Mundo Feliz, ¿no? O sea, de hecho 1908 es cuando sale el primer Ford a la venta, me parece, o bueno, de los primeros Fords, no tengo el dato exacto, pero bueno, es justamente este cambio de paradigma, este logro de la industrialización de la manufactura, o sea, empezar a producir en cadena automóviles, que es algo complejo, sobre lo cual Aldous Huxley empieza a proyectar todo este futuro, ¿no? O sea, en algo completamente, pasar de producir un producto o un artefacto mecánico en masa, a producir personas, entes orgánicos, biológicos, también en masa, ¿no? Entonces, eso es sobre lo cual está especulando sobre todo Aldous Huxley, ¿no? Sobre la producción en masa, y obviamente pues esto también va muy de la mano del capitalismo, va muy de la mano de muchos otros elementos. Pero bueno, entonces utiliza a la figura de Henry Ford como metáfora a este desarrollo tecnológico y a la sociedad ultraindustrializada que vemos en Un Mundo Feliz, junto a otros personajes históricos como Karl Marx y Bernard Shaw, que Marx y Bernard pues es el nombre del personaje, de uno de los personajes principales, ¿no? También está Lenin, entre varios otros, y pues en el caso de Lenin, pues es justo Lenina Crown, ¿no? Que Crown refiriéndose a la corona, a este imperio, no me acuerdo cuál es el nombre adecuado, pero bueno, este imperio de zares que tanto tiempo tuvo, o que gobernó tanto tiempo en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética. Y bueno, utiliza todos estos personajes como síntomas o como rasgos de este mundo en apariencia utópico que está al borde de convertirse en una distopía. Y esto me parece lo más relevante de esta novela. La forma en la que Huxley construye esta distopía en apariencia para señalar todos los errores, vicios y problemas de la sociedad de su época, criticarla y mostrarla como la distopía que era o que él creía que era, ¿no? Este desarrollo tecnológico, esta felicidad superficial, no son una verdad, sino la ficción en la que vivían y en la que vivimos. Y justo la relevancia es que es considerada una de las 3 distopías fundacionales y pues se parece más, mucho más a lo que es una utopía, ¿no? Que ya hemos hablado en este podcast también de lo que es una utopía, que el término lo crea Tomás Moro en su libro homónimo, Utopía, y pues que se refiere a el estado máximo o el estado de mayor bienestar al que una sociedad puede acercarse, ¿no? O que una sociedad puede establecer. Entonces, esa es una utopía. Sí había ciertos criterios, por ejemplo, que menciona Tomás Moro en esta obra, por ejemplo, la propiedad común, voto popular, democracia, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tiene muchas referencias la obra de Tomás Moro a lo que Platón expone en la República.
Pero bueno, al final una utopía, en resumen, es una sociedad idealizada, ¿no? Lo mejor de lo mejor, la estructura más perfecta a la que se le pueda llegar. Ya después se va utilizando el término de utopía o el término utópico, justo desde este concepto de idealización, y empieza a romper con estos conceptos que Tomás Moro sí describía en su obra, ¿no? Que, repito, lo de propiedad común, democracia y todo esto, ¿no? Y pues ya, o sea, como que se va desvalorizando o va perdiendo cierto significado el término, hasta quedar simplemente como un concepto de una sociedad ficticia o una sociedad, repito, idealizada. Y que actualmente pues no necesariamente tiene una connotación política, ¿no? O no se piensa o no se menciona o se habla de ella desde una connotación política necesariamente, repito. O sea, sí hay una connotación, pero no siempre se hace referencia a una cuestión política, ¿no? Cuando el concepto, pues sí iba de la mano de. Pero bueno, entonces esto es lo más relevante, ¿no? Que logra hacer de esta historia una perfecta distopía a partir de la construcción de lo contrario, de una utopía, ¿no? Y creo que esto también es un poquito lo que mencionaba de cómo se va Huxley hacia dos polos opuestos, más allá de para generar una tesis, una antítesis sobre las cuales construir una síntesis, sino más bien para hacer una crítica hacia ambas posturas, ¿no? O sea, por un lado está criticando esta utopía que describe, porque pues muestra todos los vicios, todos los malestares, todos los errores que existen dentro de ella, y al mismo tiempo hace referencia a todos estos mismos vicios, problemas, errores de la sociedad en la que vivía, a partir de las reservas salvajes que tienen una constitución o que funcionan de forma muy similar a la realidad, ¿no? Entonces, creo que esta es la gran virtud o donde se realza el trabajo de Aldous Huxley, independientemente de que pues después, sin saber, iba a haber una Segunda Guerra Mundial y cambiaría muchas cosas, pero en esencia pues creo que sí logra una obra bastante redonda, bastante importante dentro de la historia de la literatura, no solamente dentro de la ciencia ficción o dentro de el subgénero de las distopías per se. Y esto también, o mucho de esto, es gracias a que Aldous Huxley se consideraba a sí mismo un anarquista, ¿no? Esto de criticar ambos polos es precisamente debido a esto. Es decir, estaba en contra de todo lo que el Estado representaba. Como mencionaba en su obra, no se adscribe ni aboga por ningún modelo, ideología o estructura política. Al contrario, muestra un poco de ambos polos, aludiendo a que dentro de un Estado, cualquiera de ellas va a terminar fracasando, ¿no? Va a terminar llenándose de errores, de problemas y de vicios. Un poco similar con la eugenesia, ¿no? Que ya mencionaba al principio del episodio, es la base de este Brave New World, de este mundo feliz, y que es la creencia de la reproducción selectiva de rasgos hereditarios, de que los rasgos hereditarios pueden mejorar la especie humana, ¿no? Creencia que estuvo completamente ligada a los objetivos de Hitler en la Alemania nazi. Y bueno, ya sabemos cómo resultó. Y es precisamente eso, ¿no? O sea, no es que esta corriente, esta idea de eugenesia sea precisamente mala, o sea, si lo vemos de forma objetiva, si pudiéramos modificar genéticamente, que me parece que ya hay varios avances en la genética en ese aspecto, pudiéramos, bueno, que de por medio está el dinero, ¿no? De querer cobrar en lugar de hacer algo por el bien de las personas, sobre todo que padecen de ciertas enfermedades, ¿no? Pero si se pudiera modificar el gen de las personas para que
fueran inmunes a ciertas enfermedades o para corregir algunas enfermedades que pues son hereditarias y todo eso, pues es algo bueno, ¿no? Pero lo que sucedió en ese momento en esta Alemania nazi es que lo que se buscaba era, de hecho había programas políticos y sociales en los que se buscaba que las personas solo se reprodujeran con personas de ciertas características, ¿no? Y de ahí viene todo el tema de la raza aria, de la discriminación, de todo lo que sucedió para personas de otro tipo de orígenes. Siempre hacemos referencia al tema de la sociedad judía de ese entonces, pero también estaban todos los, se me fue cómo se les dice, los gypsies en español, gitanos, que pues tienen estas características mucho más apegadas a las características del Medio Oriente, ¿no? Porque gypsy de hecho viene de Egyptian, pues de estas características de esta parte geográfica, ¿no? Que es Egipto. Entonces, también había ese tema con los gypsies, en general con muchas otras razas, ¿no? Entonces, pues es el otro lado, es la otra cara de la moneda en cuanto a esta parte de la eugenesia, ¿no? Que como mencionaba, precisamente por esto, por lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, es que se desestima. Aunque es también bien importante decir que luego de un par de años se retomó una idea similar de forma más amplia y con más alcances fuera de la genética. Por ejemplo, por ahí temas de tecnología, temas de prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Que buscaba lo mismo, mejorar la especie humana y únicamente que se cambió el nombre o que fue nombrada o adoptó el nombre de transhumanismo, ¿no? Que repito, no es que bueno, para empezar, el transhumanismo ya tienen todos una idea a qué me refiero, porque ya se ha hablado de esto en otros episodios, pero también es una corriente de pensamiento que busca la mejora de la especie humana a partir de la ciencia y la tecnología, ¿no? Dentro de la ciencia, pues también está la parte de la genética, mencionaba lo de las prótesis y ciencia en general. Que pues justamente en esencia no es que sea bueno o malo, tiene muchas aplicaciones muy buenas que pueden beneficiar a muchas personas y que nos pueden beneficiar a todas las personas en general, pero pues está este riesgo latente, ¿no? Porque sabemos en dónde puede terminar cualquier cuestión de este tipo en manos del hombre, y creo que eso es lo más importante siempre, sobre lo cual siempre necesitamos reflexionar, ¿no? O sea, sí, la ciencia es necesaria, sí nos ayuda a desarrollarnos, a ir superándonos como especie y todo eso, pero también existe un riesgo innato, un riesgo latente de que termine acarreando consecuencias pues horribles para nuestro planeta, para la humanidad en general y pues para todos los seres vivos que habitan la Tierra, ¿no? Como el caso también de la bomba atómica, que pues es uno de los mayores, si no es que el mayor logro dentro de la ciencia moderna y me parece que a nivel histórico, pero, o sea, toda esta parte de la física molecular, etcétera, 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 pero pues sabemos que también es utilizada esta ciencia y este desarrollo, estos avances tecnológicos para crear armas que al final pues puedan acabar con todo el planeta, ¿no? Entonces es un poquito esa reflexión la que quería mencionar. También este ya es un dato curioso, es que la idea de la eugenesia o el hecho de que Aldous Huxley la tomara para basar o sobre la cual construir su novela, su historia, tiene mucho que ver con su abuelo, Thomas Henry Huxley, quien fuera filósofo y biólogo, mayormente conocido por defender la teoría evolutiva de Darwin, que de hecho Thomas Henry Huxley trabajó con Darwin en su momento, ¿no? Son contemporáneos, trabajaron juntos bastante tiempo y pues por eso también termina defendiendo la teoría evolutiva, ¿no? También está su hermano, el hermano de Aldous Huxley,
que es Julian Huxley, quien fuera un reconocido biólogo y eugenista en su época, ¿no? Y también, de hecho, o sea, toda la familia de Aldous Huxley, pues es de cierta, no diría abolengo porque no tengo ni idea, pero, o sea, socialmente hablando, pero pues sí tienen este trasfondo histórico de que pues tuvieron desempeños importantes dentro de sus áreas, ¿no? El padre de Aldous Huxley también fue periodista y me parece que también fue escritor y pues también es bastante reconocido, al menos en Inglaterra. Por ahí tiene un medio hermano también, Aldous Huxley, que de hecho es Nobel, me parece que de física, no tengo aquí el nombre, pero bueno, tiene un medio hermano que logró hacerse con un premio Nobel, ¿no? Entonces, sí tenían cierta preparación al menos, ¿no? Y pues bueno, volviendo al tema, Julian Huxley, repito, fue un reconocido biólogo y eugenista de su época. Entonces, pues de ahí que tuviera tanto conocimiento, de que le fuera tan familiar todo este tipo de ideas, o que se apegara tanto hablando de ciencia ficción y de este uso de la ciencia para construir una narrativa de ficción, pues por eso su enfoque principal era en la biología, ¿no? Y más allá después lo rodea con temas más sociales y cuestiones así, pero es por eso. Un mundo feliz de Aldous Huxley, si bien no cuenta con un universo, a mi parecer, tan desarrollado como el de 1984, termina siendo una novela mucho más crítica. Recordarán que en el episodio pasado del podcast, donde hablamos de 1984, mencionaba que para mí ese era el único detalle que le encontraba a la novela de George Orwell, ¿no? Que no encontraba que hubiera una postura sobre nada. O sea, mencionaba muchos elementos, el universo estaba muy bien construido y todo eso, pero después no terminaba de, o sea, a ver, si hay una crítica hacia los gobiernos fascistas, pero pues no terminaba de decir si todo lo que postulaba en la novela sobre el socialismo, o todo lo que postulaba sobre este colectivismo, nada de eso era terminaba de ser correcto o incorrecto, ¿no? O sea, no había un juicio ético como a nivel general de lo que narra en la historia, ¿no? Y acá en Un Mundo Feliz sí lo hay. Y creo que ahí en ese, o sea, pierden el apartado de construcción del universo que nos presenta Aldous Huxley, pero en esta parte crítica, repito, termina ganándole a 1984, ¿no? Y esto también me hace pensar que, o me hace parecer que Un Mundo Feliz es mucho más sincera, repito, que la obra de Orwell. Además, pues Un Mundo Feliz es la que consolidaría, al menos dentro del mundo anglosajón, a las distopías como un género. Por ahí hay una novela, no recuerdo el título completo ni el autor, se llama Barranquilla 2000 algo o 1000 algo, o sea, es un año, que es también una distopía y que está escrita más o menos por estas fechas. No recuerdo si es un poquito anterior o un poquito posterior a Un Mundo Feliz, pero es de esas mismas fechas, es obviamente de un autor colombiano. Me disculparán que no tenga el dato del nombre, ahorita lo busco en lo que terminamos el episodio, pero bueno. O sea, existían otras, pero esta es la considerada, la que se considera dentro en general, porque ya saben que los anglosajones piensan que ellos crearon el mundo, pero bueno, o sea, al menos sí en la parte dentro de la lengua inglesa, pues sí es la que viene a consolidar a las distopías como un género, y pues a partir de ella, o sea, 1984, por ejemplo, tiene la misma estructura, que se va dividiendo en 3 partes, todo esto toma muchos elementos de Un Mundo Feliz, nada más que pues George Orwell va cambiando el discurso, va cambiando el enfoque. 1984 no habla tanto sobre esta cuestión científica, o no tiene tantos elementos científicos dentro de la historia, pero termina siendo también una distopía, ¿no? Y aunque no copia eso, no toma esto de Un Mundo Feliz, pues sí toma muchos otros elementos. Lo mismo que pues a su vez sucede con
Fahrenheit 451, ¿no? Y con todas las distopías a lo largo de la historia, digo, no es que todas sean iguales a un mundo feliz, pero pues sí es la que más ha tenido peso dentro de este subgénero, ¿no? Es la primera, es hacia la cual todas y todos los autores que han escrito distopías pues han volteado en algún momento. Ese es el punto. Y bueno, a pesar de ser más sencilla en estructura, como mencionaba, me parece un poco más complicada de leer, justamente por su lejanía con la realidad, dado a que fue escrita previo a la Segunda Guerra Mundial. Y a ver, aquí me refiero a que es más complicada, al menos a mí se me complicó más que leer 1984 o que leer Fahrenheit 451, porque, primero porque sí tiene muchos conceptos ahí científicos, al menos toda la introducción de la historia parte de este lado o de este enfoque científico, y si bien no eran completamente desconocidos para mí, ni mucho menos, pues eso hace que se sienta algo pesada, ¿no? Independientemente de esto, repito, me costó más trabajo leerla porque pues había cosas que no terminaba de asimilar, o que no me hacían clic en cuanto a la tecnología que describe Aldous Huxley, o esta parte de la Guerra de los 9 años, o sea, ciertas cositas o esta parte de la hipnopedia, ¿no? Que sabemos que ese tipo de, o sea, no es que esté completamente descartado, pero pues que no ha sido o sea, no es una constante científica o psicológica de adoctrinamiento o de etcétera, ¿no? A eso me refiero un poquito. Eso es lo que hace que, al menos para mí, se haya complicado la lectura de este libro. Pero independientemente de esto, Un Mundo Feliz también termina adelantando las terribles condiciones en las que vivimos por el establecimiento de la industrialización y el capitalismo, buscando tanto en drogas como en muchos otros vicios un escape a nuestra realidad, ¿no? Que pues es esta parte de mi vida es tan miserable, o me siento tan miserable porque pues tengo todos estos gastos, no sé, no me gusta mi trabajo, tengo que trabajar todos los días, bla, 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 no puedo comprar una casa, en el caso para personas de mi generación, todo esto, pues terminamos enfocándonos en, no sé, viajar o en otros escapes que nos permitan, pues, olvidarnos de todo esto, ¿no? De todo lo que implica esta sociedad y este mundo tan orientado a la producción en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, ya saben, vayan a leer Un Mundo Feliz si no lo han hecho. No lo spoilé tanto, entonces van a tener por ahí sus sorpresillas. Lo pueden encontrar en Amazon, también 1984 lo encuentran en Amazon, en diferentes librerías, editoriales. Y algo importante es que me parece que ambos, y también me parece que Fahrenheit 451, no estoy seguro, les tengo que corroborar el dato, pero todas ya son, ya tienen derechos públicos, ¿no? Esto quiere decir que cualquier persona puede reproducir la obra de forma legal, no tiene que pagar por los derechos de autor, ni mucho menos. Entonces es mucho más fácil que lo encuentren en internet, en PDF, en EPUB, en cualquier formato, de forma legal. Y hablando de esto, vi un post en Instagram, no es publicidad, obviamente, pero bueno, Fundación Salinas tiene una biblioteca digital en donde pueden encontrar varios títulos de forma gratuita, y ahí está justamente Un Mundo Feliz, 1984 me parece que también, la verdad es que no lo busqué, pero estoy casi seguro de haberlo visto, y no me acuerdo de Fahrenheit 451, pero bueno, ahí también, por si quieren ir a buscar libros, los pueden descargar, es de forma completamente gratuita, y pues es la compilación de todos estos textos que ya tienen sus derechos públicos. Pero bueno, gracias por escuchar el episodio de hoy. Ya saben que pueden encontrar al podcast como Horizonte de Sucesos en YouTube o cualquier plataforma de streaming de podcast, supernova.mx en la web y Supernova LA en Instagram.
Y a mí me encuentran como peralta.peralta.peralta- en Instagram y TikTok. Y pues eso es todo por hoy. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio para concluir con este especial de las distopías fundacionales con Fahrenheit 451.